والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda y perdón de nuestros pecados, nos arrepentimos a Él subhanahu wa ta'ala de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son esos asuntos inventados en nuestra religión. Y cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah y ikhwan barakallahu fikum, regresamos a la serie de fiqh, el estudio de fiqh, y estamos estudiando del libro o del tratado de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que se llama Shurut al-Salah wa arkanuha wa wajibatuha, las condiciones de la oración, sus pilares y sus obligaciones. Este tratado, pequeño en tamaño pero grande en su beneficio, lo escribió Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, el imam, el mujaddid, el imam de Ahl Sunnah, para los alumnos en una manera que se puede memorizar y entender muy fácilmente. Entonces, hoy en día vemos que los ulama, los sabios grandes, explican estos tratados pequeños o estos escritos pequeños de los imams de la Sunnah, por ser que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, esta comunidad musulmana, ha regresado a ignorancia y no saben, en muchos casos no saben lo más básico de la religión, y tenemos que regresar a lo primero, a lo básico, como lo hicieron los sahaba. Ellos ya eran hombres grandes y empezaron a aprender del profeta sallallahu alaihi wasallam lo básico, lo básico de la creencia, de la aqida, lo básico del imán, de la fe, lo básico de adoración, al ibada. Y tenemos que regresar a eso y darle mucha atención a aprender y buscar ese conocimiento que nos va a ayudar a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único en una manera que es correcta, una manera correcta, pero basado a estos bases del Islam, que es el Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Así que estos tratados pequeños son muy beneficiosos, que
el musulmán debe darle mucha atención de estudiar. Y alhamdulillah tenemos hoy en día estos tratados o estos escritos pequeños que han escrito los imams de la Sunna con las explicaciones de los sabios grandes de hoy en día. Así que de esos sabios grandes es Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhullah Ta'ala, que estamos usando su explicación para este escrito de Shurut al-Salah, las condiciones del Salah. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya Juan, para aquellos que no estuvieron con nosotros en las primeras clases, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad es uno de los grandes sabios hoy en día, que es uno de los imams, uno de esos sabios grandes que tiene una silla en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam para enseñar y dar clases, donde el sheikh por muchos años ha enseñado y ha tenido clases todos los días de la semana excepto un día. Así que el sheikh Hafidhullah Ta'ala, que Allah lo preserve, es uno de los imams de la Sunna de hoy en día, y alhamdulillah estamos usando la explicación del sheikh para estudiar y entender bien este escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. En la clase pasada, y Juan, la semana pasada, alhamdulillah, entramos al capítulo de las condiciones del wudú. Si se recuerdan, mencionamos lo que dijo Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que las condiciones del wudú son 10, si se recuerdan. Y nomás para revisar un poco, vamos a mencionarlas otra vez, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dijo que las condiciones del wudú son 10. Es Islam, al-aql, que es la razón o el intelecto o la mente sana, tamyiz, llegar a esa edad donde es necesario para la persona hacer el wudú, o que Allah lo acepte, que es normalmente la edad de pubertad, que hace eso obligatorio para la persona. Wa-niyya, la intención pura. Wa-istishab hukmaha bi-anna la yanwi qat'iha hatta tatim at-tahara. Y la siguiente condición es de que la persona debe de mantener esa intención en hacer el wudú con intención y acción. No debe de interrumpirlo con nada. O sea, debe de mantener esa intención hasta que termine el wudú. وانقطاع الموجب, yani es estar en ese estado donde necesita hacer el wudú, que ese estado es el hadath. Si se recuerdan, mencionamos que el hadath es el estado de impureza. واستنجاء واستجمار قبله, y hacer istinja o istijmar, que es limpiar las partes íntimas después de usar el baño o después de hacer sus necesidades. Limpiar las partes íntimas, sea con agua, si hay agua, o con, hoy en día lo que hacemos es usar papel, pero en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam usaban también diferentes cosas como piedras o diferentes otras cosas. Pero digamos aquí, una de las condiciones de hacer el wudú es de que el istinja o el istijmar se debe de hacer antes de hacer el wudú. Entonces, si la persona usa el baño primero y hace sus necesidades, o sea, tiene que hacer istinja o istijmar antes de empezar a hacer el wudú. Eso es una condición. Igualmente, tuhuriyat ma, que el agua debe de ser agua pura y no debe tener o contener nada de impureza en la agua. Igual Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó que el agua debe de ser lícita y no ilícita, es decir, que no puede ser que la persona se robó esa agua. Pero vimos en la explicación, si se recuerdan, de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, que aún esto fue la opinión de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab,
eh, muchos de los sabios grandes y imams grandes mencionan que no hay prueba para esto, aunque sí hay sabios que lo dicen, pero no hay prueba para decir que si la persona se roba agua, por ejemplo, y hace vudú y hace salah, su vudú es válido y su salah es válido también. Así que aunque Sheikh Muhammad Abdul Wahhab lo menciona como una condición, no es algo que invalida el vudú o el salah. La siguiente condición, izalat ma yamna wusulihi ila al-bashara, yani que se tiene que quitar todo lo que previene el agua llegar a ese lugar donde se tiene que limpiar o lavar en el vudú, como mencionamos, como pintura o grasa o algo que impide que tapa la piel o la uña o el lugar donde se tiene que lavar para hacer el vudú. Tiene que estar nada puede impedir que el agua llegue a ese lugar. Entonces es una condición. Entonces para esos hermanos, como mencionamos la semana pasada, que son mecánicos o son pintores o trabajan en construcción, sea si tienen en sus manos cemento o pintura o grasa o aceite o algo así, se tienen que lavar y quitarse todo eso para que el agua llegue bien a su piel. Igualmente las mujeres que tienen sus uñas pintadas o que tienen maquillaje grueso en su cara, y por eso la mujer no debe de usar maquillaje afuera. Muchas de las mujeres usan maquillaje cuando salen de la casa y se ponen como una máscara en su cara de pintura, de maquillaje, y cuando hacen vudú la agua no llega a la piel por lo grueso o sea, ¿cómo se dice? Lo tanto tanto maquillaje que tiene en su cara. Entonces debe de asegurar que para hacer vudú se tiene que limpiar la pintura de maquillaje que previene el agua llegar a ese lugar. No. Entonces igual la última condición que mencionamos, la condición para el vudú, es para aquellos que tienen el juicio de que se tiene que esa gente que tiene, por ejemplo, enfermedades, que siempre está usando el baño, o que le sale orina, o que le sale sangre, o que siempre pasa gas, el juicio para ellos, lo que han mencionado, lo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith al-istihada, es de que tiene que hacer wudú antes de cada salah. Antes de cada salah tiene que hacer un wudú nuevo. Así que la última condición para el wudú es de que el tiempo de ese salah tiene que entrar para que esa persona haga su wudú. Esta última condición es solo para esa gente que está abajo de ese juicio. La gente normal que no tiene esos problemas, no es necesario que tienen que hacer un wudú nuevo para cada salah. Si ellos están en el estado si no han salido de ese estado, o sea, de wudú, pues entonces están bien, pueden seguir hacer el salah sin hacer un wudú nuevo. Pero aquella gente que tiene esas complicaciones, pues sí tienen que hacer el wudú nuevo cada vez que van a rezar, antes de cada salah. Si me explico, lo explicamos en la clase de la semana pasada, si se recuerdan, y el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad lo explicó. Entonces hoy, ya Juan Barakallahu Fikum, llegamos a furud al-wudú, las obligaciones del wudú, lo que se tiene que hacer en el wudú. Y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona y dice wa amma furuduhu fasitta, las obligaciones, lo que es obligatorio hacer el wudú, son 6. Sitta, son 6. غسل الوجه
ومنه مضمضة واستنشاق. La primera obligación es lavar la cara. Se empieza con lavar la cara y eso incluye, dice el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, lavar, enjuagar la boca y la nariz. Istinshaq, ya ikhwan, barakallahu fikum, es limpiar la nariz, es aspirar agua en la nariz y limpiar la nariz. Naam. Así que eso es parte de lavar la cara. Entonces, la primera obligación es lavar la cara. Y eso incluye enjuagar la boca y lavar dentro de la nariz. Es decir, aspirar agua dentro de la nariz y lavar la nariz. Entonces, Muhammad Abdul Wahhab sigue y dice وَحَدَّهُ طُولًا. Y aquí Muhammad Abdul Wahhab empieza a explicar que lavar la cara es de من منابت شرع الرأس إلى ذقن. Yani que es de lo que se tiene que lavar de la cara y enjuagar la cara y lavar la cara bien, es de donde empieza crecer el pelo de la cabeza hasta el mentón, hasta el mentón. Así que y de lado a lado es de la oreja a oreja. O sea, donde empieza la oreja, a otro lado empieza la oreja. Entonces, toda la cara es de lado a lado, de oreja a oreja, y de la frente, es decir, donde empieza el pelo hasta el mentón. Entonces, todo eso se tiene que lavar. Y esa es la cara. El Sheikh sigue y menciona la siguiente cosa, obligación es غسل اليدين إلى المرفقين, lavar las manos hasta los codos, ومسح جميع الرأس, y se tiene que pasar las manos mojadas sobre la cabeza, el pelo. ومنه الأذنان, dice el Sheikh, ومنه الأذنان, y de ahí también se pasa con los dedos mojados y se limpia los oídos, dentro del oído y afuera del oído. وغسل رجلين إلى كعبين, y lavar los pies, cada pie hasta los tobillos. La siguiente condición es الترتيب, el orden de esto. Así, en esta misma orden que hemos mencionado, se tiene que hacer. Una de las condiciones del vudú es que el orden se tiene que mantener. Primero la cara y después las manos hasta los codos y después los pies, y así. Se tiene que mantener el orden. Wal mawala, es decir, se tiene que hacer el vudú. Cuando se está haciendo el vudú, se tiene que mantener esa acción hasta que se termine. No puedes ir a otra acción. Tienes que mantener esa acción hasta que lo termines. Es decir, el vudú, hasta que termines el vudú. Y menciona Muhammad Abdul Wahhab wa dalil qawluhu ta'ala, y la prueba de esto está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: oh creyentes, si se paran para hacer el salah, lávanse sus caras, sus manos hasta los codos, y pasen sus manos sobre sus cabezas, y laven sus pies hasta los tobillos. Esta aya está en Surat al-Ma'idah, verso 6. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab sigue y dice: وَالدَّلِيلُ الترتيب, la prueba o evidencia para la condición de el orden, el tertib, que el vudú se tiene que hacer en orden,
es el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Abda'u bima bada Allahu bih". Empiecen con aquello con que Allah subhanahu wa ta'ala empezó. Entonces eso es el delil de que así como Allah lo menciona en el Corán, ese mismo orden se tiene que mantener. Wa delil el mawala y la prueba para mantener esa acción, esa última condición del mawala, que se tiene que mantener la acción hasta que se termine el wudú, es el hadith de aquel que el profeta sallallahu alaihi wasallam vio que cuando hizo wudú le faltó lavar una parte de su pie del tamaño de una modena. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam vio este hombre, dice el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, an el-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi lumat qadr dirham, yani que un espacio o una parte en su pie el tamaño de una de una moneda, o sea, se lavó su pie pero le faltó una parte pequeña el tamaño de una moneda. Aquí Sheikh Muhammad Wahhab menciona dirham. El dirham es la moneda de plata donde no se mojó, dice walam yusibha al ma, donde no le cayó el agua. Entonces menciona Muhammad Wahhab fa amarahu bil i'ada. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó a esa persona o ese hombre lo ordenó a hacerlo otra vez. Entonces esa es la prueba para mantener, que es una condición para mantener ¿cómo se dice? El mawala, mantener esa acción hasta que termina. Y aquí el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad va a explicar, inshallah, con detalle cada una de estas obligaciones ya Juan para el vudú. Pero sí queremos mencionar que el vudú ya Juan barakallahu fikum, hoy en día hay muchos musulmanes todavía que no están haciendo el vudú correctamente. Y puede ser para los hermanos y hermanas que están escuchando esta clase, puede ser que van a aprender algo nuevo, o van a aprender que no lo estaban haciendo correctamente, o van a aprender que algo que no sabían, lo que es sunnah o lo que es obligatorio o lo que no se debe de hacer. Así que cada vez que damos estas clases de cómo hacer el wudú y cómo hacer el salah, vemos que hay muchos musulmanes, nuevos musulmanes, claro, y aún que tienen mucho tiempo en el Islam, de 5 años, 10 años, 15 años, subhanallah, vemos que no han aprendido bien cómo hacer el wudú. Y eso es un gran problema, ya en Juan, porque si no se hace el wudú correctamente, siendo que es una condición para que la oración sea aceptada, pues entonces eso es un problema, porque si no se hace correctamente, no cumple con esa condición, entonces esa oración o el salah no es válido. Así que eso es un gran problema, ya Juan barakallahu fikum, un gran problema. Así que queremos mencionar primeramente el hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, donde él da la descripción del wudú del profeta sallallahu alaihi wasallam, y mencionar unas cosas que son muy importantes, que la gente entiende mal o lo ha aprendido mal por ver unos videos que la gente hace o leer un escrito de alguien que menciona la descripción del wudú y lo menciona mal. Pero aquí vamos a mencionar el hadith de Uthman radiyallahu ta'ala anhu. El hadith auténtico es sahih,
en Sahih Bukhari y también en Sahih Muslim, narró Humran, el esclavo de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhuma, que dice que Uthman ibn Affan, أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ, que Uthman ibn Affan le pidió a Humran que traiga agua para hacer el wudú, y empezó a hacer el wudú. Empezó a hacer el wudú. فغسل كفيه 3 مرات, y empezó a limpiar sus manos 3 veces. Empezó a limpiar sus manos, la derecha 3 veces y la izquierda 3 veces. Y después metió sus manos dentro de ese balde o cubeta que tenía. Entonces, aquí queremos mencionar algo. Aquí queremos mencionar de que lavar las manos cuando se empieza el wudú, lavar las manos 3 veces antes de empezar a lavar la cara, esto no es parte del wudú. Esto no es parte del wudú, ya Juan. Queremos explicarlo muy bien para que entiendan. Cuando se empieza el wudú y empiezan a lavar las manos 3 veces, o lavar las manos generalmente, esto no es para el wudú, esto es para preparar para hacer el wudú y no es parte del wudú. Se tiene que lavar las manos para asegurarse que las manos están limpias, porque se va a usar agua limpia y no se quiere, lo que no queremos es meter la mugre en el agua. Si estamos usando un balde, por ejemplo, como lo hacían en ese tiempo, no van a meter las manos mugrosas en el balde donde hay agua limpia que se va a usar para el wudú. Entonces, lo que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam era que se lavaba sus manos primero antes de empezar el wudú. Entonces, lavar las manos 3 veces primeramente no es parte del wudú y no se empieza el wudú en esa manera. No sé, lo voy a explicar otra vez para que no se confunden. Allah subhanahu wa ta'ala, si escucharon bien el ayah que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: oh creyentes, si quieren hacer el salah, la oración, pues lávense las caras. Allah subhanahu wa ta'ala empezó con la cara, no con las manos, con la cara. Lávense la cara y después las manos hasta el codo, y después pasen las manos mojadas sobre sus cabezas y laven sus pies hasta los tobillos. Vale. Y también mencionamos que parte una condición del wudú, barakallahu fikum, es el orden. Tenemos que empezar con el orden donde empezó Allah subhanahu wa ta'ala. Así el profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que ha mencionado Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, el profeta dijo: Ibda'u bima bada Allahu bih. Empiecen con lo que Allah empezó. Y Allah en esta ayah empezó con las caras. Entonces el wudú empieza con limpiar la cara. Y como es en la sunna, se empieza con la boca y después la nariz y después toda la cara. Así se empieza el wudú. Y entonces lavar las manos no es parte, empezar el wudú con lavar las manos no es parte del wudú. Eso es una sunna para preparar las manos y limpiar las manos para hacer el wudú. ¿Sí me explico? Entonces, si uno va a usar, por ejemplo, un balde donde el agua está dentro de ese balde que vas a usar, pues entonces es algo que tienes que hacer. Tienes que limpiar tus manos primero
porque vas a meter las manos en ese agua. ¿Sí me explico? Pero en un lavabo, por ejemplo, donde estás, o sea, donde abres la llave y sale el agua, así, y el agua está corriendo en esa manera, pues ahí se puede empezar con si es que las manos están limpias, pues se puede empezar así nomás con la boca y no con lavar las manos. ¿Sí me explico? Pero es una buena práctica de empezar de lavar las manos para asegurar que las manos están limpias, porque vamos a usar las manos para limpiar nuestra cara, para meter agua en la boca, o sea, las manos deben estar limpias para que no la persona no pase la mugre de las manos en su boca o en su nariz o en su cara. O sea, entonces por eso la persona, es una buena práctica y es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es mustahab de lavar las manos primero y después empezar el wudu. ¿Sí me explico? Mucha gente hoy en día, cuando hacen videos o cuando explican cómo hacer el wudu, explican esto como que empezar con lavar las manos es parte del vudú, y no es parte del vudú. Es algo que se hace para prepararse para hacer el vudú. Y eso es algo muy importante entenderlo, porque ahorita les voy a decir por qué, pero quiero que entiendan que entienden bien esto, lo que les estoy explicando, de que el vudú, o sea, el vudú técnicamente se empieza. La primera cosa con que se empieza el vudú es la boca, meter agua en la boca. Se empieza con eso primero, es la primera cosa. Allah subhanahu wa ta'ala menciona primero las caras, limpiar las caras. Entonces sabemos que Muhammad Wahab mencionó que parte de lavar la cara es enjuagar la boca y aspirar agua en la nariz y limpiar la nariz, dentro de la nariz, y después de eso se lava toda la cara. Eso es parte de donde Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena de empezar con lavar las caras. Eso contiene o sea, lavar la cara contiene que la boca y la nariz. Así que regresamos al hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu an, donde él llamó que le traigan agua para hacer el wudú, y empezó a lavar sus manos 3 veces, y después metió sus manos en el balde de agua, y el hadith dice thumma madmada wa istanshara. Madmada, empezó a enjuagar su boca, wa istanshara, aspiró agua en su nariz para limpiar su nariz y sacar la agua de su nariz. ثم غسل وجهه 3 مرات, y después empezó a lavar su cara 3 veces. ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق, y después lavó su mano derecha 3 veces hasta el codo. Y aquí es donde es algo importante que está conectado a lo que les estaba diciendo y explicando de lavar las manos. Aquí es el lugar donde se lava las manos. Aquí. Mucha gente hace el error de pensar que lavar las manos son las primeras cosas es la primera cosa que se hace. Cuando llega a esta parte del vudú, cuando ya termina de lavar su cara, lavan sus brazos y no las manos. Pero eso es un gran error. Se tiene que lavar las manos aquí. Y con la agua que se está lavando las manos, se lo pasa y se lo corre hasta el codo. O sea, pasando las manos mojadas, se talla el brazo hasta el codo. Pero lo que se lava bien son las manos. Hasta si ven en los videos, si se fijan bien, cuando están haciendo el vudú y llegan a esta parte del vudú, ya después de que lavaron bien su cara, empiezan a lavar sus brazos y no están lavando bien sus manos. Y eso es un error
y eso hace el vudú inválido. Eso hace el vudú inválido porque no se hizo correctamente, porque no cumplió con la condición de el orden, tartib. Después de lavar la cara, y Juan, se sigue con lavar las manos. Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán y lo menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, donde aquí, si se recuerdan, regresamos al ayah del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. O creyentes, si van a hacer el salah, laven sus caras. Wa aydiyakum ila al-mirafiqin. Y laven sus manos hasta los codos. Entonces aquí, después de lavar la cara, se lava las manos. Se lava las manos. Allah lo menciona en el Corán. Se lava las manos hasta el codo. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala no dijo se lava los brazos. No, se lava las manos. Se lava las manos hasta el codo. Hasta el codo. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala sigue y dice: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى كَعْبَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ordena de lavar las manos, dice: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. إِلَى الْمَرَافِقِ. Lavar las manos hasta إِلَى الْمَرَافِقِ, hasta los codos. Y cuando igualmente ordena lavar los pies, dice: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Entonces, la gente entiende mal, y cuando ven, hasta las traducciones en veces están mal de esta aya. La gente cuando ve eso, ven y dicen lavar los brazos hasta el codo. No, porque igual lo dice los pies hasta el tobillo. Aquí no se concentra en el tobillo, se concentra en el pie. Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando lavar el pie, pero se lava hasta el tobillo. Igualmente, cuando ordena lavar las manos, no estamos concentrando en el codo o en el brazo, estamos concentrando en la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice las manos, que se lava las manos hasta los codos. Entonces, lo que se debe de concentrar más que todo es las manos. Después de lavar la cara completa, no se pasa a lavar los brazos, se pasa a lavar las manos. Las manos hasta el codo. Hasta el codo. Y eso es el error que mucha gente hace, de que después de lavar la cara, solo están lavando los brazos hasta el codo. Y eso es un gran error. Y piensan de que por ser que ya lavaron sus manos en el inicio del vudú, pensando que lavar las manos 3 veces antes de empezar con la boca, piensan que eso es parte del vudú. Entonces piensan cuando ya lavan sus caras, se van a los brazos porque ya lavaron las manos. Y eso no es correcto. Han entendido muy mal. Y es muy claro cómo lo dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y cómo está en el hadith. Entonces, Uthman ibn Affan menciona y dice, después de lavar, ثم غسل وجهه 3 مرات, y después lavó su cara 3 veces, ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق 3 مرات, ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. Lavó su mano derecha 3 veces hasta el codo, y después lavó su mano izquierda 3 veces hasta el codo, igualmente como lo hizo. Y dice ثم مسح رأسه, y después pasó sus manos, es decir, sus manos mojadas, pasó sus manos sobre su cabeza, su pelo. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات, y después lavó su pie derecho
su pie derecha 3 veces hasta los tobillos, y hizo lo mismo con su pie izquierdo, 3 veces hasta los tobillos. Naam. Y dice thumma qal, y después dijo Uthman, después de explicarlo así o hacerlo así, dijo: ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwu wudu'i hada, que yo vi el mensajero de Allah hacer wudu así como yo hice este wudu mío. Y después de hacer el wudu, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: man tawadda'a nahwu wudu'i hada thumma qama faraka rak'atayn la yuhaddith fihima nafsah غفر الله ما تقدم من ذنبه. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien hace wudu así como este wudu que yo acabo de hacer, así en la misma manera, y después hace 2 raka'at, es decir, hace una oración que contiene 2 raka'at, sin, aquí el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, ¿cómo se dice? Sin ser distraído, es decir, concentrado en el salah, debe estar concentrado en el salah. Entonces, si la persona hace 2 raka'at y está bien concentrado en su salah, غفر الله ما تقدم من ذنبه, que Allah subhanahu wa ta'ala le va a perdonar de los pecados que tiene. Así que este hadith, ya Juan, es la descripción del wudu del profeta sallallahu alaihi wasallam en el orden, como lo hizo en esa orden. Y es ¿cómo se dice? Una condición. El orden es una condición en hacer el wudu. Es una condición en hacer el wudu. No. Y otra cosa, que antes de empezar de hacer el wudu, sea que la persona lo dice antes de lavar sus manos o antes de empezar el wudu, exactamente el wudu con empezar de enjuagar su boca, debe de decir Bismillah. Eso es un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, de que debe de decir el Bismillah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la wudu liman lam yudhkar ismallah alayh, de que no hay wudu para aquel que no menciona el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala sobre el wudu. Entonces debe empezar con decir Bismillah. Lava sus manos, sea que dice Bismillah y lava sus manos y empieza el wudu, o dice Bismillah y empieza luego con su lavar su boca o enjuagar su boca y lavar su cara. Así que es una práctica y una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam de decir el Bismillah. Hay sabios grandes y los imams grandes que tienen diferentes opiniones, donde mencionan que no es obligatorio, pero sabemos que nosotros seguimos las evidencias, y aquí este hadith que es sahih, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la wudu, no hay wudu liman lam yadhkur ismallah alayh, para quien no diga o no menciona el nombre de Allah sobre el wudu, o antes de hacer el wudu. Entonces, antes de empezar el wudu se debe decir el Bismillah. Ya Juan, barakallahu fikum. Empieza aquí el Sheikh, después de que mencionamos lo que dijo en el texto del escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab de las obligaciones del wudu. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, hafidhullah ta'ala, menciona y dice: la descripción del wudu llega muy claro en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa descripción está muy clara y establecida con evidencias y pruebas en el Corán y la sunna. Y en el Corán de Allah, en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, llega en Surat al-Ma'idah, en la aya que mencionó Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, oh creyentes, si se paran para hacer el salah, lávense las caras y sus manos hasta los codos, y pasen sus manos sobre sus cabezas, y laven sus pies hasta los tobillos. Esta es la prueba del wudú en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el significado del dicho de Allah cuando dice Ida kuntum ila salah, si se paran para la oración, es decir, si quieren hacer la oración y no están en el estado de tahara, de purificación. Es decir, si la persona está en el estado de impureza, pues tiene que hacer el wudú. Tiene que hacer el wudú. Now, y dice el Sheikh, ومثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Así como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, y si leen el Corán, pues deben de buscar el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala del shaitán. Y de aquí viene el orden de Allah subhanahu wa ta'ala, de antes de leer el Corán se debe de decir A'udhu billahi minash shaitan rajim. Entonces aquí es igual, si quieren leer, si quieren recitar, pues deben de hacer eso. Igualmente en este orden del wudú, si es que quieren hacer el salah y no están en el estado de purificación, pues deben de empezar con el wudú, el lavar sus caras, sus manos, pasar las manos mojadas sobre sus cabezas y lavar sus pies hasta los tobillos. Entonces esto es el orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Now, el Sheikh empieza y dice, en este hadith, vemos también en el hadith de Uthman radiyallahu an, que su esclavo Humran, cuando Uthman le ordenó de traer agua para hacer el wudú, Umran le echó agua para que limpie sus manos primero, dice el Sheikh, para que limpie sus manos primero, y después de eso metió sus manos en el agua para empezar el wudú, el wudú. Dice el Sheikh, entonces metió su mano derecha en el agua para el wudú, y empezó con enjuagar su boca y aspirar agua en su nariz y sacar la agua de su nariz, limpiando su nariz. Y después lavó su cara 3 veces. Y después lavó sus manos hasta los codos 3 veces. Y después pasó sus manos mojadas sobre su cabeza. Y después lavó cada pie 3 veces, empezando con la derecha y después la izquierda. Y después dijo Uthman, yo vi el profeta sallallahu alaihi wasallam hacer el wudú así como mi wudú. Y después de eso dijo, quien hace el wudú así como el wudú mío, y después hace 2 raka'at, hace una oración de 2 raka'at, donde está concentrado en su salah, Allah subhanahu wa ta'ala le va a perdonar sus pecados. Y sabemos, dice el Sheikh, que está reportado en el Bukhari o Muslim, este hadith es sahih. Y el Sheikh menciona y dice, en el hadith donde se menciona lavar las diferentes partes 3 veces, esto es el wudú completo. Dice el Sheikh, وَهُوَ وُضُوء كَامِل, وُضُوء الكامل. Ese es el wudú completo. Y no, dice el Sheikh, وَلَا يَجُوزَ الزِّيَادَ عَلَى ذَلك, y no es permitido lavar esas partes más de 3 veces. Solo se debe lavar hasta 3 veces. Pero también es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, menciona el Sheikh aquí, de que fue reportado que en veces lavaba esas partes 2 veces o una sola vez. Entonces es sunna lavarlo 1 o 2 o 3 veces. Pero
lo mínimo una vez, y eso es el wajib, eso es lo obligatorio. Las manos, los pies, o sea, todas las partes donde se menciona lavar 3 veces, eso es el wudú completo. Pero también se puede lavar 2 veces o se puede lavar solo una vez. ¿Sí me explico? Entonces es algo pero lavarla una vez es obligatorio. Es obligatorio. Pero lavarlo 3 veces es el wudú completo. Y dice el Sheikh, no se puede lavar más de 3 veces, basado a lo que no hay ninguna narración que el profeta sallallahu alaihi wasallam lavó sus pies o sus manos o su boca 4 veces o 5 veces o 7 veces, no. Entonces nomás tenemos reportado que lo lavó una vez, o en otras narraciones 2 veces, y en otras narraciones 3 veces, y no más de 3 veces. No se debe de hacer más de 3 veces, dice el Sheikh, y una vez es obligatorio, dice el Sheikh. Now, y como mencionamos, al tasmiyah, decir Bismillah antes de empezar el wudú, es igual wajiba. Al tasmiyah wajiba, porque decir Bismillah es obligatorio basado al hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó la wudú liman lam yudhkar ismallah alayh, que no hay wudú para aquel que no menciona el nombre de Allah sobre el wudú o antes del wudú. Así que la persona debe decir Bismillah antes de empezar el wudú. Y sabemos, dice el Sheikh aquí, que el wudú, las obligaciones del wudú, de hacer el wudú, son 6. Son 6. El primero es lavar la cara. La segunda obligación es lavar las manos hasta los codos. La tercera obligación es pasar las manos mojadas sobre la cabeza. Y se va a explicar con más detalle cómo es eso, y eso se incluye también los oídos. Y la cuarta condición es lavar los pies hasta los tobillos. La quinta condición es el orden del wudú, el orden de cada uno de estos pasos. Entonces, esta orden es una obligación del wudú, y si no se hace en esa orden, no es válido el wudú. No es válido el wudú. Y la última condición que se menciona aquí es la condición del mawala. El mawala es decir que cuando la persona empieza el wudú, la intención de hacer el wudú, y empieza la acción de hacer el wudú, tiene que mantener esa intención y esa acción hasta que termina el wudú, y no puede interrumpir esa intención o esa acción con otras cosas. O sea, tiene que mantener esa intención y esa acción, y no puede hacer otra cosa. Por ejemplo, empezar a limpiar algo que tiró al suelo y después regresa donde dejó de hacer el wudú. No. Si empieza a hacer otra cosa, ha cambiado su intención y ha cambiado la acción, entonces ya tiene que hacerlo de nuevo el wudú. ¿Sí me explico? Entonces, estas son las 6 acciones obligatorias en cómo hacer el wudú. Mencionamos ya, Juan Barakallahu Fikum, el dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, en este capítulo de las obligaciones del wudú, de que lavar las manos, ya Juan, lo mencionamos otra vez, lavar las manos para empezar el wudú es solo para preparar las manos y limpiarlas para estar listo para hacer el wudú. Y lavar las manos en el inicio no es parte del wudú, porque hay una parte en el wudú donde lavamos las manos, y eso es después de lavar la cara. Pero lavar las manos cuando se va a empezar a hacer el wudú es algo que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, para preparar las manos para que estén limpias, sea para 2 razones. Primeramente, cuando se hacía el wudú en ese tiempo, traían agua en un contenedor o un balde o una cubeta o algo así. Entonces metían las manos para hacer el wudú. Entonces, para meter las manos dentro
donde hay agua limpia, pues se tiene que asegurar que las manos están limpias para no meter la mugre en agua limpia. Porque si se recuerdan, una de las condiciones de hacer el wudú, si se recuerdan la semana pasada cuando estábamos hablando de las condiciones del wudú, es que el agua debe ser limpia y no debe de haber mugre o algo de impureza adentro del agua. Así que por eso se tiene que lavar las manos primero y después se puede empezar a meter las manos en el agua para limpiarse. Es la primera razón. La segunda razón también, si la persona no usa eso, de todos modos debe de tener las manos limpias, porque va a usar las manos para limpiar, para lavar su cara, para lavar sus partes del cuerpo donde se lava para hacer el wudú. Entonces tiene que asegurar que sus manos están limpias para empezar a hacer el wudú. Si la persona está en la casa y sus manos no están mugrosas, no anda trabajando o tocando cosas que están mugrosas, pues entonces generalmente sus manos están limpias. Puede empezar el wudú con decir Bismillah y enjuagar la boca y después la nariz y después limpiar la cara sin limpiar sus manos. Porque limpiar las manos, y vamos a ver los dichos de los imams y los sabios y lo que dice Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad en explicar este punto, pero limpiar las manos en el inicio, antes de empezar el wudú, es algo que es mustahab, es una sunna y no es obligatorio. Pero sí es algo que la persona debe de hacer para asegurarse que sus manos están limpias, porque va a usar sus manos para lavar su cuerpo, o sea, para hacer el wudú. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante entenderlo, de que lavar las manos antes de hacer el wudú es sunnah, mustahabba. Es una acción mustahab, recomendado, pero no obligatorio. Es decir, si la persona no lava sus manos a empezar de hacer el wudú está bien y no está inválido. Si mis manos están limpias, por ejemplo, y empiezo a hacer el wudú y digo Bismillah y empiezo a enjuagar mi boca y después mi nariz, después mi cara y empiezo a hacer el wudú así, está válido y es correcto, porque lavar las manos antes de hacer el wudú es solo sunnah y es recomendado, especialmente para la gente que sus manos sí están un poco mugrosas, porque debe de asegurar que están limpias para empezar a lavar las partes de su cuerpo que necesita lavar cuando hace su wudú. ¿Sí me explico? El tiempo ya no hay suficiente tiempo para entrar. El Sheikh aquí, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, empieza a explicar cada una de estas obligaciones del wudú. Y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase porque va un poco largo en cada cosa. Si se recuerdan, mencionamos que hay 6 obligaciones. Hay 6 obligaciones en el wudú que se tiene que hacer, y si no, el wudú no es válido. Lo mencionamos otra vez antes de terminar la clase. Las obligaciones del wudú es, la primera obligación, lavar la cara. Lavar la cara, y eso incluye la boca y la nariz. La segunda obligación, lavar las manos, concentrando en las manos hasta el codo. La tercera condición, pasar las manos mojadas sobre la cabeza, y eso incluye los oídos. La cuarta condición, lavar los pies hasta los tobillos. La quinta condición, el orden. Cada uno de estos pasos se tiene que hacer en ese orden, como lo menciona Allah en el Corán y como se menciona en el hadith de cómo hizo el wudú el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si la persona lo hace en un orden mal, entonces el wudú no es válido. Y la última condición, al-mawala,
que la persona tiene que mantener la intención y acción del wudú hasta que termina el wudú y no debe dejar que nada interrumpe su acción o su intención. Nada. Y si algo sí interrumpe eso, pues tiene que empezar de nuevo. Tienen que empezar de nuevo. Entonces, vamos la semana próxima, ya Juan, la semana que viene, inshallah, en la siguiente clase, entramos con la explicación de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad para cada una de estas obligaciones, y es muy importante esta explicación del Sheikh que nos va a aclarar con más detalle cada una de estas obligaciones. Y con eso ya, Juan, barakallahu fikum, terminamos la clase de hoy. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan wa hayakum Allah wa jazakum Allah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.